tardes, queridos amigos desde el sur del país. Hoy en Orígenes tenemos invitados muy, pero muy especiales y por supuesto es un lujazo poder tenerlo con nosotros. En esta ocasión, ex ministro de Gobierno, hoy nuestro candidato a la presidencia, Eduardo del Castillo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Carla. Un placer. Aníbal, Gusto. un saludo. Eduardo. Bueno, saludar a toda la gente linda del sur del país, nuestra chura Tarija, así que listo para responder cualquier interrogante desde la candidatura más joven a la presidencia de nuestro país. Eso es lo que le teníamos que decir. Yo me había adelantado un poquito y decía, si llegaría a ser presidente sería uno de los presidentes más jóvenes de Bolivia. Totalmente de acuerdo. Creo que este país necesita no solamente un cambio de rostros de personas, sino también un cambio de ideas, una nueva visión del país, lo que hemos denominado nosotros el MAS 2.0. Eduardo, hablando ya de campaña, se ha estado generando un concepto de unidad. ¿Todavía sigue para ti el concepto de unidad? ¿Es posible que la izquierda se una en torno a qué? A la preocupación de que podría perder la sigla el MAS, o en torno a un líder o a un proyecto de Estado? Cualquier unidad que deba existir en el país debe ser en torno a un plan, un programa, un proyecto de país, una visión de país. Nosotros siempre hemos puesto las puertas abiertas del movimiento al socialismo para que aquellas personas que siguieron intereses personales puedan retornar a su casa, a su hogar, donde construimos patria durante casi 20 años, donde hemos transformado la vida de la gran mayoría de bolivianas y bolivianos. Evidentemente han habido errores, pero creemos que han habido más aciertos durante todo este tiempo. ¿Crees en ese porcentaje que se baraja en las encuestas? Yo les preguntaba a tus colegas si alguna vez te han preguntado en alguna encuesta por quién vas a votar. No, honestamente nunca. No, nunca. A Carla, a nadie le han preguntado, nadie sabe cómo se hacen esas encuestas y es por eso que tienen un margen de error no del 2-3%, sino del 20 al 30%. Entonces nadie sabe cómo realizan esas encuestas y la gente que nos está mirando tampoco. De todas maneras, Eduardo, ¿le podrías prometer a tus seguidores, a la militancia del movimiento socialismo, que no vas a renunciar? Yo no tengo mira en renunciar, yo no soy como Carlos Mesa, yo no soy como los viejos políticos, aquí hay un proyecto de país, aquí hay gente que cree que el movimiento socialismo es el instrumento para que los de abajo lleguen al poder. Los gremiales, los transportistas, los campesinos, los indígenas, hombres, mujeres, jóvenes, profesionales, todos lleguen a tomar las riendas de un país. No un grupo de élite como sucedía en el pasado, que ni siquiera sabe cuánto cuesta el minibús, que no saben los precios de la canasta básica familiar. Los de abajo sí sabemos cuánto cuesta luchar para llegar a un puesto. Ahora, saliendo un poquito del contexto político, se podría decir. Eduardo, lo han mencionado ustedes. Varios políticos, varios candidatos tienen su apodo, le decimos así aquí en Tarija. Por ejemplo, Tuto Quiroga, el Kiko y demás, ¿verdad? A usted, Eduardo, le dicen el sexy de Bolivia. Tiene mujeres, bastantes seguidoras mujeres. En este caso, ¿cómo te sientes? Primera vez que escucho ese apodo, Carla. Es cierto, lo vamos a decir, es cierto. Hay que reconocerlo. Por ejemplo, lo decíamos y lo hablamos con algunas compañeras de la prensa y decía, ¿qué le dicen a Tuto Quiroga? Lo sabemos, ¿verdad? Kiko y demás. Somos capísimos los bolivianos para poner apodos. Ha habido un TikTok que sale Eduardo del Castillo y ponen de fondo ese tema. ¿Y quién es ese hombre? Claro. Es más... ¿Eso lo hicieron con otro candidato? Que yo sepa, no. Hay canciones peores. Pero Eduardo, contame, ¿te has sentido, cómo te sientes? Porque eres calificado como el hombre más sexy de Bolivia. No, yo creo que aquí deberíamos calificar a las personas por la capacidad que tienen, el conocimiento que tienen, pero sobre todo la decisión que emplean para ejecutar distintas decisiones que vayan a emplear en el futuro. Entonces, eso para nosotros es lo más importante. Y obviamente, si hay tiempo para bailar, para reír, para entretenerse, bienvenido. Ahora otra cosa, ha sido criado por un matriarcado, te escuchaba. Mamá, tía y abuela. ¿Quién de ellas era más fuerte? Porque siento como que tienes un carácter fuerte para ser exministro de gobierno también. Te veíamos con un carácter bien fuerte. No, creo que las tres mujeres se complementan, mis hermanas complementan, ahora mis hijas me complementan en este sistema matriarcado que yo he denominado dentro de mi familia. Es por eso que siempre hemos desarrollado política en beneficio de las mujeres. Por ejemplo, ayer lanzábamos un programa, un proyecto, un plan de gobierno que se llama No Estás Sola. Precisamente por esa vivencia que hemos vivido, que hay muchas mujeres que dan todo por sus hijos,
pero llegan a su casa, a su hogar, luego llevar el pan de cada día y no saben si al día siguiente la van a desvincular de su trabajo, sea en el sector público y privado. Por tanto, no estás sola significa que te tienen que notificar 6 meses antes de desvincularte. Para todas aquellas madres que la están luchando, las madres luchonas de nuestro país. Eduardo, hemos llegado a un momento en el que por supuesto, ya que estás aprovechando de hablar de las mujeres y lo importante que es protegerlas, ¿no? Tú, de cierta manera, has mostrado que tienes evidencias de la pedofilia de Evo Morales. Has dicho que tienes pruebas fidedignas de su denuncia. Muchísimas. Ahora bien, ¿desde cuándo lo sabes y por qué no te costó Áñez, no te costó Camacho, no te costó Pumari, pero sí te está costando Evo Morales o te costó Evo Morales? No estaban cerca las elecciones. Actualmente el país, ya lo he manifestado en reiteradas oportunidades, está buscando un cambio de gobierno el 8 de noviembre. Para que esto ocurra, ¿qué debe pasar? Las elecciones del 17 de agosto. Y para que esto ocurra, no tiene que haber un malestar en la población de tal manera que genere una revolución, llamémosla de alguna manera, que destituya un gobierno democráticamente electo. Por tanto, lo primero que quiere el pueblo boliviano es un cambio de gobierno. Y para que esto ocurra son las elecciones. Y para que esto ocurra no tiene que haber movilizaciones en las calles. Y por tanto, ingresando al trópico de Cochabamba no se va a conseguir el objetivo. Entrar al trópico de Cochabamba, exfiltrar a Evo Morales se pone en riesgo al menos mínimamente la vida de 20 personas. 20 personas que podrían llegar a perder la vida y si se exfiltra Evo Morales. ¿Qué significa eso? Convulsión en el país. Muerte, sangre, movilizaciones, luto. ¿Crees que se victimizaría la figura de Evo Morales? Totalmente de acuerdo. Es uno de los casos, porque no es el único que conozco, uno de los casos que ocurrió, está siendo investigado aquí en el departamento de Tarija. Pero no es el único. Imagínense que cuando la primera vez se emite el mandamiento de aprehensión en contra de Morales, se hubiese ingresado al trópico de Cochabamba. Hubiese habido un enfrentamiento, se hubiese derramado sangre en el pueblo boliviano de ambos bandos, de la policía boliviana, de la gente que está obligada a defender a Evo Morales, y después se lo exfiltraba y se lo traía a Tarija. Y luego una jueza en Santa Cruz anulaba todo el proceso. ¿A cambio de qué? De victimizar a una persona y tratar de derrocar un gobierno democráticamente electo. Entonces lo que se hizo es trabajar con la cabeza fría, y estoy seguro que los próximos días, las próximas semanas, ya el Ministerio Público aquí en el departamento de Tarija tiene todas las condiciones materiales para emitir una acusación formal para juzgar en rebeldía al señor Morales y darle una sentencia. Esto me suena a primicia, me gusta. ¿Una semana, 2 semanas? ¿Cuánto crees? Bueno, yo no soy parte de ella. Ya no soy ni ministro de gobierno, ni trabajo en la fiscalía, pero el trabajo investigativo ya concluyó. Ya. El trabajo investigativo del Ministerio Público ya concluyó. Hemos podido colectar con la policía boliviana y de manera conjunta con el Ministerio Público todos los elementos de convicción para que se traduzcan el día de mañana en pruebas en un juicio oral público y contradictorio. ¿Qué quiere decir eso? Para que esto ocurra, ya el Ministerio Público debe emitir una acusación formal en contra del señor Morales. ¿Qué pasaría si no lo aprenden Evo Morales? Evo Morales, para cualquier gobierno que sea el tuyo, sea el de Tuto, sea el de Samuel, el que fuese, yo creo que va a ese seguir momento siendo una espina en el zapato de cualquier gobierno. Eso se ha mencionado. ¿Con tu gobierno sería posible y efectiva la aprehensión de Evo Morales? Una vez se conozcan el binomio ganador en nuestro país, ya sea el 17 de agosto, días más tarde, o en una segunda vuelta, el actual gobierno tiene toda la legitimidad para ingresar a la región del trópico de Cochabamba. ¿Por qué? Porque pase lo que pase en el país, va a haber un binomio ganador. Si existe una movilización de tal magnitud que intente derrocar un gobierno democráticamente electo, no importa, va a entrar un nuevo gobierno. Si no lo hace este nuevo gobierno, una vez conociéndose los resultados del 17 de agosto o de la segunda vuelta, con un binomio ganador, el siguiente gobierno tiene toda la legitimidad para ingresar a la región del trópico de Cochabamba y dar cumplimiento al mandamiento de aprehensión que fue emitido el 17 de marzo de la gestión en curso. ¿Por qué no se lo hace antes? Porque se pone en riesgo las elecciones. ¿Y por qué se pone en riesgo las elecciones? Porque todos queremos un cambio de gobierno el próximo 8 de noviembre. Quiero terminar con esta pregunta de este tema. Tú debes saber mejor que nadie, cuando en función como ministro que fuiste de gobierno,
¿cómo está configurado los anillos de protección de Evo Morales en el Chapare? Se ha hablado de los anillos de protección. Yo no le voy a enseñar a ustedes de medios de comunicación ni la experticia que se desarrolla sobre el tema, pero yo le voy a decir que la gran mayoría de las cosas que se dicen del trópico de Cochabamba en cuanto a la seguridad de Evo Morales es una puesta en escena. Es una puesta en escena. Esos palitos que ponen en las carreteras, esa cantidad de personas que se autoconvocan para defender a Evo Morales, la gran mayoría de los días, las 24 horas del día, en su casi totalidad no existen en el lugar. Por tanto, cuando va un medio de comunicación internacional a la región, a la zona, hacen toda una puesta en escena como diciendo tenemos un fortín para cuidar a Evo Morales. Por tanto, eso hay que desmitificarlo y yo lo he dicho varias veces públicamente. Ahora, se ha escuchado decir que Evo Morales es el enemigo de varios políticos o también del pueblo boliviano. ¿Cómo lo consideras tú? En este momento yo creo que es un prófugo de la justicia boliviana. Una persona que lamentablemente ha transgredido los derechos sexuales de varias menores de edad en nuestro país. Y muchas de esas mujeres, ahora mujeres, tienen miedo de contar su relato y mucho más aún exigir que se investigue la justicia boliviana. Por tanto, él lo que es ahora es un prófugo de la justicia boliviana. Eduardo, saliendo un poquito de este tema, hay casos también de la ley 348 donde, bueno, pues tenemos varias personas, mujeres de nuestro género que han sido víctimas de sus esposos y demás, ¿no? En todo caso, aquí en Tarija y en gran parte de nuestro territorio nacional también se han visto vulnerados hombres por parte de esta ley. Si fueses tu gobierno, ¿podrías tratar de se podría decir, envolver un poquito más el género de los hombres también con esta ley? ¿Qué podemos cambiar? Yo creo que eso sería un retroceso en este momento para los derechos de las mujeres. La balanza es así. Aquí pesa mucho más todas las vulneraciones físicas, psicológicas, sexuales, económicas, financieras que se le hacen a las mujeres. Y aquí hay un grupo, un puñado de varones, evidentemente, que están desprotegidos por la norma. Pero aquí hay un sistema que está predominando por más de 180 años en el país. Por tanto, si vemos las estadísticas, hay cerca de 40.000 mujeres que se animan a denunciar a su victimario, a su agresor, a su transgresor. Evidentemente, un porcentaje mínimo son personas que están buscando una venganza, que están buscando molestar a su pareja, pero la gran mayoría son mujeres que tuvieron la hidalguía, la valentía de decir, si yo no denuncio a esta persona, el día de mañana voy a aparecer muerta. Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer en un siguiente gobierno, que podríamos haberlo hecho en este momento, sin embargo, la Cámara de Senadores se rehusó, empezar a aplicar tecnología. Nosotros ya tenemos en el país dispositivos electrónicos, manillas y tobilleras electrónicas que no le permitan al agresor acercarse a su víctima o, caso contrario, no salir de un determinado territorio. Por tanto, eso ayudaría drásticamente a reducir los grados de violencia, pero sobre todo a evitar que sigan muriendo mujeres en nuestro país. Eduardo, en su momento dijiste Evo Morales fue un referente en la política y tú lo veías como una referencia. Hoy ya no, ¿no? Eso tengo entendido, que por lo menos como persona... Como persona. Como persona no. Pero si yo te pregunto ahora, me dices, bueno, como referente político, ¿sigue siendo Evo Morales alguien al quien tú ves? Evo Morales fue... ¿Consideras? ¿O hay alguien más allá de Evo Morales que es un referente político para ti? Evo Morales fue la persona que ayudó a generar la inclusión social en nuestro país, que transformó la realidad de las grandes mayorías, que sacó a millones de personas de la pobreza, las incorporó para ser parte del tejido social en nuestro país, logró la nacionalización de nuestros recursos naturales, la nacionalización de empresas estratégicas, que produjo un excedente y lo redistribuyó en el pueblo. Ese Evo Morales era digno de admirar. Luego viene el 2014, cuando el país venía en un boom de crecimiento, cuando se invertía recursos económicos, ¿en qué? En exploración y explotación de hidrocarburos. Por tanto, la renta por hidrocarburos crecía, nuestras reservas internacionales netas crecían. Y cuando Evo Morales dice, aquí hay un problema, quiero volver a postularme.
pero la Constitución no me deja. ¿Y si voy a un referéndum? Entonces, el 2014 él toma esa decisión de encontrar el camino de solo sigo a Evo Morales y me alejo de las grandes mayorías que es el pueblo boliviano. Elige ese camino y automáticamente tener las reservas internacionales en 15.000 millones de dólares empiezan a bajar a 10.000 millones. En 2 años, del 2014 al 2016. Dejó de invertir en exploración, dejó de invertir en explotación de recursos hidrocarburíferos, por tanto teníamos menos regalías y el país empezó a descender. ¿Qué venía después del 2016? El 2019, que era la reelección que le permitió con un fallo vulnerando la constitución política del Estado. ¿Y el referendo? El referéndum fue el 2016, claro, el 21 pero vulneró también el referendo. Claro, entonces bajamos de 15.000 a 10 y de 10 a 6. Y a nosotros nos dejaron con 4. Lo que él se gastó en 2 años, teníamos que administrarlo nosotros durante 5 años. Por tanto, ese Evo Morales hace un quiebre con Evo Morales. Deja de ser el hombre que tenía un aguayo con sueños para transformar el país. ¿Cuándo te das cuenta de esto? Ya en la militancia me empiezo a dar cuenta. ¿Y por qué no lo denunciaste? Porque era peor que vuelvan los de antes. Eran peor que vuelvan aquellas personas que cuando ellos administraban el país, el salario mínimo era de 120 bolivianos. Cuando Tuto gobernaba era de 400 bolivianos y lo subió a 430 bolivianos. Entonces, ese país de las élites, donde quebraron todo, donde lo vendieron todo, donde las bolivianas y bolivianos no producíamos riqueza, y los únicos que producían riqueza era este grupo de élite. Por tanto, en ese momento, todos creíamos que el factor de unidad del bloque popular era Evo Morales. Pero luego vino lo de Yanine Áñez, el 2019, y Luis Arce Catacora gana la votación con el porcentaje de votos más alto en la historia de nuestro país. Nunca antes un binomio había ganado con 3.4 millones de votos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Y ahí desmitificamos quién era Evo Morales, sino que el movimiento socialismo era el instrumento por el cual las bases llegaban al poder. No le pertenece a Evo Morales, no le pertenece a David Choquehuanca, a Andrónico Rodríguez, a Eduardo del Castillo, a Luis Arce. Es algo que ha sido construido desde abajo y el gobierno es un instrumento para que los demás lleguen al poder. Eduardo, en ese entendido, ¿sigue siendo un referente político para ti entonces? ¿El viejo Morales? Sí. Sí, el viejo Morales. Actualmente hay un referente político para Eduardo del Castillo. ¿Y quién es ese? Y termino con esto. ¿Qué mantendrías de Evo Morales y qué ya sería completamente rechazado? Yo lo congelo a Evo Morales en el tiempo del 2005. Lo has puesto en hasta el 2009, congeladora. Y ahí lo mantengo en un gnomo y no lo dejo salir de ahí, que siga peleando por todos y por todas, que siga construyendo el horizonte del vivir bien, del Sumacamaña, del Ñandereco, del Tecocabi, de todas y todos incluidos. Ese Evo Morales hay que mantener. Y luego, ahora cuesta encontrar un referente que cumpla con esas condiciones sin tener errores. Aquí todos somos humanos. A nivel internacional, pero... Yo creo que una persona práctica, pragmática, que resuelve, ha sido en la región Lula da Silva. Lula da Silva, muy amigo de Pepe Mujica. Pepe Mujica ha sido un referente que lamentablemente nos ha abandonado de este mundo, una persona que dijo una cosa e hizo lo que decía. Entonces hay muchos políticos lamentablemente que profesan cosas y que hacen con su vida cosas completamente distintas. Y Pepe Mujica sí hacía lo que él decía, ¿no? Lo comparamos, mira, Pepe Mujica, que lo decíamos, también socialista él, ¿verdad? Ha muerto prácticamente en la pobreza, cosa que en Bolivia, nuestro país, hemos visto que muchos presidentes se han vuelto mucho más ricos, ¿verdad? ¿Cómo lo consideras tú, Eduardo, que eres joven también, con este problema que tuvieron el hijo del presidente Arce? Yo creo que todos los hechos deben investigarse. Creo que una de las fortalezas que cuando nosotros estábamos en gestión era investigar todos los hechos que llegaban al Ministerio de Gobierno. Los hechos de corrupción no son investigados por el Ministerio de Gobierno porque hay un viceministerio de transparencia y lucha contra la corrupción que depende del Ministerio de Justicia. Pese a ello, pusimos a las cárceles a fiscales, a jueces, a viceministros, a colegas míos que se sentaban a mi lado, como ustedes, que tuvimos que detenerlo y me llega un día. Tengo que llegar un día al gabinete y decirle, disculpen, la silla va a estar vacía porque anoche detuve a un colega nuestro porque estaba recibiendo coimas en pleno Prado Paceño. Pero no es lo mismo un colega que el hijo del presidente. No, evidentemente. Pero yo creo que todo debe investigarse, sea en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito que fuese.
¿O es que ¿Por qué? lo has tratado de no decirlo, si es que lo sabías, para no evitar justamente lo mismo que No, me decías de no, Evo no. Morales, justamente para no No, para nada. Yo creo generar que inestabilidad todos en el los gobierno? hechos deben investigarse, Ya. independientemente quién fuese la Esto no persona. lo sabías. Es que no había ningún tipo de denuncia, No no había. hay una denuncia que haya sido investigada y si no me equivoco hasta ahora no hay una denuncia formal sobre este hecho. Lo que ha habido, lo que conocemos por medios de comunicación, por colegas suyos, por las redes sociales, es que ha habido un joven que ha ido a una entidad financiera a solicitar un crédito, no sé qué documentos habrá presentado y le han dado un crédito. Y con ese crédito se compró un terreno y invirtió en ese terreno. Los pormenores de cómo lo consiguió, desconozco. Pero yo creo que él debería solicitar una investigación. Si a mí el día de mañana me dicen, Eduardo es tal y cual, vengan, investíguenme. ¿Dónde tengo que ir a declarar? Yo no voy a huir de nada, ¿no? Vuelvo con este tema del presidente Arce, perdón, y ya vamos cortando, sabemos que tiene esta agenda apretada. Mira, voy a volver con lo del TikTok, con Eduardo del Castillo ya que no es ministro, porque lo veíamos imponente, y ahora, claro, y ahora lo vemos más, más accesible, más apegado a la juventud que te sigue. Y bueno, pues hemos visto algunas encuestas, se puede decir, de medios, que dicen que Eduardo del Castillo, votarían por Eduardo del Castillo, pero no por el MAS. ¿Crees que el presidente por ahí te ha hecho por ahí, no sé, quizá estás perdiendo algo por el presidente? Arce. Yo escribí un artículo hace un par de días que decía, estoy cargando una mochila muy pesada, como si estuviese subiendo al Everest, que es bastante pesada, que tiene dos bolsillos, un bolsillo pequeño, donde están los problemas económicos, los problemas sociales, las investigaciones de ex colegas míos, ex compañeros masistas, que han sido investigados por pedofilia. El propio caso de Evo Morales, cargamos con eso, cargamos con los problemas de inflación, la falta de dólares, la falta de combustible, etcétera, etcétera. Pero en la mochila grande cargamos los sueños, las conquistas sociales, cargamos los bonos, cargamos la renta dignidad, cargamos haber incrementado sustancialmente el presupuesto en temas de salud de 1.000 millones de bolivianos que se invertían con los anteriores, que ahora quieren ser presidente, a 29.000 millones de bolivianos. Y para ello, eso es despilfarro, que el pueblo acceda a salud. Nosotros cargamos en esa gran mochila más de 7.800 unidades educativas que hemos construido durante 20 años y ellos construyeron la misma cantidad de unidades educativas en más de 200 años. Entonces, realmente hemos transformado el país. Hay problemas, hay errores. No se ha atendido como se debía al departamento de Tarija, que principalmente ha sido uno de los departamentos que más ha aportado con riqueza al país, que con esos recursos hemos construido carreteras, teleféricos, hemos aportado mucho desde Tarija. Y yo creo que en este más 2.0 es momento de devolverle a los departamentos lo que dieron por el país. Quiero terminar con esta pregunta. Yo siempre termino con una pregunta capciosa, lo más todo interesante. Yo hubiera esperado que en ese debate de candidatos a la presidencia esté Andrónico y tú. Lastimosamente, perdón, no fue en Unitel, fue en Red 1 y él se fue a Unitel. ¿Qué le hubieras preguntado a Andrónico? Uy, muchas cosas. Yo te voy a adelantar algo. Me acabo de enterar hoy día aterrizando en Tarija que va a haber un debate el fin de semana, el día domingo, y supuestamente ha confirmado Andrónico, pero no están invitando a Eduardo del Castillo. Nosotros estamos pidiendo públicamente que nos convoquen al candidato más joven, al candidato emergente de los sectores populares, para que vaya un debate. Y nos encontremos cara a cara ahí con Andrónico Rodríguez, que nos encontremos cara a cara con Manfred, con Tuto, con Samuel. Tenemos muchas cosas que decirnos de cara al pueblo boliviano. Entonces, esas preguntas me las voy a guardar yo para... por favor, dime qué me hubieras preguntado. Para el siguiente. Una. ¿Por qué prefirió sus intereses personales antes que los intereses del bloque popular? Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Algo que quería preguntarle, ¿sabes tus raíces exactamente? Porque yo he leído y dice, bueno, Eduardo del Castillo del Carpio. Y del Carpio es un apellido muy tarijeño. Dicen que tengo familia tarijeña. Exactamente, porque yo de repente decía que tendrías raíces tarijeñas y aquí en Tarija, si no me equivoco, nunca ha ganado el MAS. Por ahí de repente te ayudaría, ¿no? ¿El del Carpio? Del Carpio. No, hay que trabajar. Nosotros no vamos a trabajar por el del Carpio, por el MAS. Nosotros vamos a poner a Bolivia primero. Nosotros sabemos que destruyendo la patria, destruyendo el Estado,
se les quita beneficios a la gente. Nosotros queremos hacer todo lo contrario, tener más Estado para generar excedente y redistribuirlo en la gente. Así que espero que me dé el tiempo para estar más seguido aquí en el departamento de Tarija. Qué lindo. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Por supuesto, hoy con un invitado muy, muy especial que nos ha hecho ver su otra manera, su historia y, por supuesto, su manera de vivir, de convivir con todos los bolivianos en Orígenes. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Carla, Aníbar. Saludos.